todos y bienvenidos al canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa. Y hoy venimos con la segunda entrega de esta trilogía de vídeos en la que vamos a presentar los 30 mejores juegos de nuestra ludoteca clasificados pues por aquello que decíamos en el primer vídeo que presentamos hace unos días. Os dejaremos en la descripción de este vídeo un enlace a ese primer vídeo, también seguramente por aquí por alguna esquina. Mientras estoy hablando ahora aparecerá algún enlace a ese primer vídeo y ya os explicábamos cómo hicimos esta clasificación. En este top queríamos clasificar los 30 mejores juegos de nuestra ludoteca, pero por cuestiones diferentes a las habituales. En concreto, por resumirlo mucho, si no vais a ese primer vídeo lo veis un poco más en detalle, las 5 personas que formamos el canal de Minimipel con gustos muy parecidos pero con pequeñas diferencias que hacen que clasifiquemos algunos juegos por encima de otros en función de gustos personales, aunque en general nos gusten los mismos juegos, pues entre todos decidimos hacer esta lista en la que valoramos los juegos básicamente por dos cosas. Por las ganas que tenemos de volver a jugarlos, en esa lista de juegos a volver a jugar lo más pronto posible, tener en cuenta que nos gusta jugar a varios jugadores, 4, 5 si es posible, eso hace que las partidas sean más largas que jugando a 2, evidentemente, y por eso no siempre podemos hacerlo, pero ahí tenemos esa lista de qué juegos queremos jugar, qué juegos nos apetece jugar. Entonces esta clasificación tiene en cuenta eso. Y por otro lado, aquellos juegos que tenemos un gran recuerdo de ese juego, porque haya un gran recuerdo por una reunión familiar o de amigos, o porque haya un gran recuerdo de una partida en sí, lo que llamamos una partida épica. En el puesto número 20, ¿a quién nos encontramos? Bueno, pues nos encontramos al Great Western Trail en su segunda edición, que en su lengua, en su idioma original, se editó ya en el año 2021. Como veis, es un juego que en el ranking general de la BGG ocupa el puesto 27 y en estrategia el 18, es decir, está en el top, megatop de la BGG en esas dos clasificaciones, con más de 12.000 votos, un 8,3, un 8,30 de puntuación media. Tener presente que es la segunda edición, ya había una edición anterior que también solía estar en los primeros puestos de la BGG. Un juego de 1 a 4 jugadores que a la comunidad le gusta, sobre todo si se juega a 3. Son partidas largas, por eso las partidas a 4 hacen que sea un poquito más largo, un juego relativamente largo. A partir de 12 años y con un peso en la BGG elevado. Estamos por encima del 3,70 sobre 5 de peso en la BGG. Este sería el Great Western Trail segunda edición. Y además, en nuestro caso, lo disfrutamos con la expansión de Raíles hacia el norte, pero adaptada una vez más a los cambios que se introdujeron en esa segunda edición. Cambios estéticos, cambios de algún componente, incluso un tipo de ganado nuevo, con una mecánica nueva también de juego, y que mejorable le daba un nuevo aspecto, bueno, y un modo solitario también, muy interesante. No vamos a profundizar mucho más porque de hecho tenemos una lista de reproducción en nuestro canal. Podéis buscar entre las listas de reproducción o podéis buscar directamente Great Western Trail en nuestro canal y os va a aparecer pues el unboxing de esta edición, el tutorial tanto del juego base como de la expansión y además también el tutorial del modo solitario. De hecho, el tutorial de Great Western Trail segunda edición es el vídeo más visto en nuestro canal de todos los vídeos que hemos publicado a lo largo de estos años. Es un juego que nos encanta, es un juego que nos divierte, es un juego que tenemos recuerdos de grandes partidas. Este juego, bueno, pues con ese cambio de estética y con esos vaqueros, con esos sombreros, le dio otra visión al juego, actualizó algunas cosas necesarias y también introdujo algún elemento nuevo. Sigue siendo un gran juego en jugabilidad, un juego muy interesante, muy valorado por la comunidad internacional, que además viene muy bien en materiales y en componentes, con un inserto propio del juego muy chulo. No hace falta comprarse aquí ningún inserto ni para el juego base ni para la expansión, viene con insertos muy buenos y todos los componentes, los tableros de doble capa, bueno, las cartas, está el juego muy bien. Y luego bueno, y después del puesto 20, pues lógicamente nos vamos al puesto 19. Ya que parece un juego de sobras conocido por todos, como es Las Ruinas Perdidas de Arnak. Las Ruinas Perdidas de Arnak es un juego, ya veis, 44.000 votos tienen Las Ruinas Perdidas de Arnak, 44.000, un
8,10 en nota media. Y ocupa el puesto 28 en los rankings de la BGG, tanto en el ranking general como en el ranking de juegos de estrategia. Claro, a un número alto de jugadores la partida se puede prolongar bastante, porque aquí en este juego sí que hay que darle al coco para maximizar la puntuación, pero las mecánicas se entienden sin ningún problema. Ya veis aquí el despliegue del juego con ese tablero, que aquí tenemos el templo, que tenemos construcción de mazo, que tenemos la colocación de nuestros exploradores, que tenemos esas acciones del tablero de exploración, de enfrentarnos a esas criaturas que nos podemos encontrar, realizar todo ese tipo de acciones con las cartas en nuestro tablero individual, donde podemos ir gestionando pues, las brújulas, el dinero, los ayudantes que vamos a tener. Es un juego muy completo, con diferentes mecánicas en el que siempre vamos a tener algo que hacer, nunca vamos a estar fuera de la partida, aunque sí es cierto que en función de cómo gestionemos sí que puede haber una cierta diferencia de puntos. Pero una vez que hemos jugado la primera partida, lo normal es que las partidas estén más o menos ajustadas en puntos. Además, es cierto que cuando ganamos experiencia en el juego con las partidas, podemos manejarnos con diferentes estrategias para llegar a la victoria. No siempre tenemos que hacer lo mismo para ganar una partida de las ruinas perdidas de Arnak. Y eso también es interesante. Además, este juego se completó con diferente material, aparte de material de promos y demás, con 2 expansiones muy recomendables, pero muy recomendables por diferente motivo. Tenemos la primera de ellas, que era Líderes de la Expedición. Ya veis que la nota media va subiendo, aunque también van bajando los votos, pero bueno, son casi 7.000 votos para la expansión de Líderes de la Expedición, que incrementa la dificultad. Ya pasamos a un juego que tiene un peso ligeramente por encima de 3, pero si ya sabes jugar a Arnak, no vas a encontrar una dificultad que te suponga un esfuerzo extra para hacerte con los nuevos líderes, con los nuevos personajes que van a aportar asimetría, porque el juego base estaba muy bien, pero en cuanto Líderes de la Expedición llega y aporta asimetría a nuestro tablero, aporta asimetría al personaje que vamos a representar, el juego se revoluciona y gana muchísimo. En nuestro canal vais a encontrar el juego, pero especialmente os recomendamos un vídeo reciente, reciente de los últimos meses, en el que comparábamos estas 2 expansiones y decíamos, aconsejábamos según el perfil o en función de cómo os gustaba el juego o qué podía ser lo que más os gustaba del juego, os recomendamos una expansión u otra, porque la Expedición Perdida, la segunda expansión, también tiene una valoración alta, con muchos menos votos, eso sí, en la BGG. Parece ser que un poquito más de dificultad. Pero lo interesante de esta expansión, sobre todo, es que tiene una campaña que se puede jugar en solitario o en cooperativo a 2 jugadores. Y por lo tanto, el perfil de jugador, si en ese vídeo nosotros hablábamos si solo quieres o solo puedes comprarte una expansión. Y si nos vamos ya al puesto 18, aparece un juego clásico dentro de los modernos, podríamos decir, que es el Terraforming Mars. Terraforming Mars ya es un juego en su edición original del año 2016, y que ya tiene sus añitos dentro de los juegos modernos, ¿no? De los juegos más recientes, un juego del 2016, algunos como que les queda ya muy lejano, ¿no? Pero fijaros que es un juego que tiene casi 100.000 votos en la BGG. Por tanto, esto es un juego que se ha jugado mucho, que tienen muchas personas a nivel internacional, que se ha jugado mucho y que se valora mucho. Con casi 100.000 votos, mantener un 8,40 de nota media en la BGG, eso te sitúa entre los mejores juegos de la historia. Y es un juego que seguimos jugando. Evidentemente está en nuestra lista para rejugar. No es fácil volver a jugar a Terraforming 5 por la duración de las partidas. Y por eso está un poquito más abajo en el top, también por la dificultad de sacarlo a mesa con frecuencia. Pero sí es cierto que se puede aprovechar en solitario. La expansión Preludio permitía tanto y sigue permitiendo, tanto en partidas competitivas como partidas en solitario, agilizar un poco el inicio, que es lo que hace que el juego tarde tanto en la partida en general, porque tarda en arrancar. Empezamos demasiado básico y a donde tenemos que llegar cuesta arrancar. Y Preludio lo que hace es poner el juego ya en situación como si ya hubieras jugado una serie de turnos cada jugador, y nos pone un poquito en avance.
Y permite también disfrutar de las partidas en solitario sin que sean pues tan largas, y permite acudir al juego en solitario lógicamente con mucha más facilidad que a 5 jugadores. En mi caso disfruto también mucho jugando en solitario con turmoil, con conflictos, como llegó en la traducción. Me encanta esta expansión, prolonga mucho el juego, pero se puede mezclar con preludio, y en solitario me encanta esta expansión. También a varios jugadores, pero reconozco que jugar Terraforming Mars 5 jugadores con turmoil, conflictos, pues requiere ya de tiempo extra para poder jugar. Pero es un juego y son unas expansiones que nos gustan. Y no tenemos nada más de Terraforming Mars, no tenemos ninguna otra expansión, y no tenemos Expedición Ares y no tenemos el juego de dados. Nuestro Terraforming Mars es este y seguirá siendo este. No vamos a introducir ni más expansiones para el juego que estas dos, ni ninguna de las secuelas o reimplementaciones que tuvo el juego después. Para nosotros Terraforming Mars es esto, están en nuestros recuerdos de partidas épicas familiares, y es el terraforming que vamos a tener y que nunca se va a ir de nuestra ludoteca. Y nos vamos al puesto 17. En el puesto 17 damos un cambio total al tipo de juegos que estamos viendo hasta ahora, y nos vamos a buscar un LCG. Y en concreto el LCG del Señor de los Anillos en la edición revisada del año 2022, en su edición original. Fijaros que ya lleva pues un buen número de votos, un 8,50 de puntuación media, un juego de 1 a 4 jugadores, pero que evidentemente, como dice la comunidad, sobre todo se juega en solitario o en cooperativo a 2 jugadores. Un juego a partir de 14 años, bueno, la comunidad dice que a partir de 12 incluso, y que tiene un peso interesante, de más de 3,50 en la BGG sobre 5. Yo creo que quizá por la curva de aprendizaje del juego, pero el juego en sí no tiene ningún misterio. Un LCG, un juego de cartas de enfrentamiento contra un enemigo, que nosotros vamos poniendo en juego sus cartas, nos vamos enfrentando a diferentes escenarios, como en otros LCGs y en otros juegos de cartas, en un juego que no tiene una construcción de mazo, pero sí tienes un mazo que te puedes construir. A ver la tontería, es decir, la construcción de mazo, para que nos centremos, son juegos en los que yo empiezo con un número de cartas normalmente reducido, y luego a través de mecánicas del juego yo puedo adquirir nuevas cartas para mi mazo, y mi mazo va aumentando el número de cartas, y las cartas que yo voy recibiendo van mejorando mi mazo y me van dando nuevas oportunidades, ¿no? Pero en los LCGs con mazos ya preconstruidos que tú puedes modificar, lo que tienes es un mazo ya hecho. Y tú ya sabes las cartas que tienes en el mazo, porque para eso tú te lo has construido y te lo has preparado. No hay sorpresas, ni lo mejoras. No haces una construcción de mazo durante el juego. El mazo lo construyes antes de jugar. Y te presentas al juego con tu mazo construido. Sabes las cartas que tienes, pero no sabes cómo te van a salir. Tienes un número de cartas, todo eso está barajado y las cartas irán saliendo. Ya veremos cómo salen. Y al mismo tiempo, cuando ya has jugado varias partidas, ya sabes a qué mazo de cartas te vas a enfrentar, a qué escenarios te vas a enfrentar, pero tampoco sabes qué combinaciones van a suceder con la secuencia en la que te salen a ti las cartas, y cómo eso va combinando todo con lo que va ocurriendo en los escenarios que tienes que afrontar y que tienes que vencer. Entonces, esa curva de aprendizaje que tiene el juego es un poco por aprender las mecánicas, conocer las cartas que tú puedes utilizar, conocer las cartas a las que te puedes llegar a enfrentar, y aprender, que es lo bueno de este tipo de juegos, aprender a prepararte un mazo que te ponga en una buena disposición para enfrentarte a los retos crecientes que hay según vas avanzando en el juego o según vas adquiriendo expansiones. Y esa es otra cuestión, porque este juego tiene un montón de expansiones. Pero nosotros, que por el momento en los LCGs que hemos entrado ha sido Marvel Champions y El Señor de los Anillos, en los dos casos, vamos, que no nos vamos a meter en todo. Y aquí en El Señor de los Anillos vamos por la misma línea. No vamos a comprar ni mucho menos todo lo que salga, sino que nuestra intención era caja base y las 3 expansiones de saga. Las 2 que ya salieron, está la Comunidad del Anillo y las 2 torres, cuando salga el Retorno del Rey, las expansiones de saga. Esa es nuestra idea básica, caja base y estas 3 expansiones de saga
que presentan la historia típica de los libros que todos conocemos, ¿no? ¿Qué añadimos a esto ya conocido? Bueno, pues pequeños mazos, las penumbras del Bosque Negro, que nos amplían un poco a qué nos podemos enfrentar para darle variabilidad a las partidas. Y el mazo de los elfos y también el mazo de los enanos. Puesto 16, pues llegamos al puesto 16 y nos encontramos con Sabika, Germán Millán y sus juegos, digamos, en la línea de Bitoku. También tiene otros juegos más asequibles. Un juego de un peso ya más elevado, 3,85 sobre 5. Bueno, a mí me parece un poco exagerado, pero en cualquier caso yo sí creo que tiene que estar un poquito por encima de 3. No sé si 3,85 es un poco exagerado. Un juego de 1 a 4 jugadores y que nosotros también disfrutamos jugando a 3 o 4 jugadores. Son partidas relativamente largas, pero no muy largas. Sabika no es un juego en el que las partidas se hagan excesivamente largas, pero es un juego muy interesante, también bien valorado, aunque con puestos en el ranking muy abajo, muy perdido en el ranking general de la BGG, pues más allá del puesto 1200, o sea, perdidísimo en el ranking de la BGG. Es un gran juego. Bueno, nosotros no entendemos cómo está tan perdido por ahí en los puestos de la BGG, pero bueno, así son estas cosas, ¿no? Y es un juego con ese rondel, con esos diferentes trabajadores que tienen, que pueden hacer diferentes acciones, todas esas cuestiones diferentes que te ofrece, que te permite además ganar las partidas también de forma diferente, que te obliga a pensar mucho, por eso es un juego que sí debería tener un peso por encima de 3. Te obliga a pensar mucho porque tienes muchas cosas que hacer y tienes que combinarlas bien. Porque este sí que es un juego en el que se ve mucha diferencia, muchísima diferencia, entre el que ya ha jugado y el que no. Se ha apretado. Aquí, como te despistes, te puedes llevar una paliza en puntos, pero épica, totalmente. Pero el juego está muy bien. El juego está muy bien, con su tablero general, con su tablero de jugador, que vemos ahí a la izquierda debajo de la caja, donde vamos teniendo esos almacenes, donde vamos teniendo nuestros trabajadores, donde vamos teniendo diferentes acciones con las diferentes materias primas, mercancías que el juego ofrece. Bueno, es un juego interesante, tiene varias zonas de tablero. Ahí no estamos viendo esta otra zona del tablero, de las rutas comerciales, de los barcos, de las acciones que podemos tener ahí. Es un tablero muy completo, lleno de información, que a nosotros, aunque ha recibido algunos comentarios no tan positivos, la iconografía y ayudas que tiene el tablero, a nosotros nos resultan útiles. Es un juego que tiene todo tipo de ayudas en el tablero y en otros apoyos del juego para que puedas tener claras las cosas si tienes alguna duda en un golpe de vista. Y es un juego que, como decía, las diferentes zonas del tablero están bien pensadas y en todas hay algo que hacer. El tablero tiene un cierto tamaño, pero en todas las zonas del tablero pasa algo. Y es cierto que es raro que no puedas hacer algo, que no puedas hacer algo provechoso. Pero el problema no es eso, sino el problema, lo que decía antes, de la diferencia de puntos que puede haber entre un jugador y otro. El problema es que tú puedes hacer una acción que puede estar bien, pero el asunto es si esa acción te va a servir para hacer algo después. Porque este es un juego en el que unas cosas que puedes hacer son consecuencia de lo que has estado haciendo antes. Entonces, por eso, si te duermes un poco en los laureles, estás un poco despistado, estás jugando y hablando, estás por pasar el rato, lo que va a pasar después de ese rato es que te vas a llevar una paliza de puntos espectacular. Y en el puesto 15 vamos a recuperar un juego bueno, que también tiene sus añitos, pero es un juego que a nosotros nos sigue encantando y es la expansión de Viticulture Tuscany. Tuscany edición esencial. También tiene unos añitos ya. Pero bueno, ya veis, más de 10.000 votos, un 8,60 de puntuación básica, también un poquito por encima de 3 en el peso de la BGG, aunque la comunidad dice que se podría jugar a partir de 12 años. Es un juego que permite jugar en solitario y hasta 6 jugadores, con partidas largas según vayas metiendo jugadores en la partida, pero esta expansión Tuscany convierte a Viticulture en un juego nuevo. De hecho, para nosotros, la versión del juego base
de Viticulture es como un filler, podemos decir. No vamos a exagerar, no es un filler. Pero me refiero que Viticulture, el juego base a 2 jugadores, son partidas súper rápidas. Cuando ya sabes jugar, Viticulture, juego base a 2 jugadores, es para decir, bueno, ¿qué juego podemos jugar rápido? Pues este, es que se juega a toda pastilla. El Viticulture, juego base a 2 jugadores. Tuscany, edición esencial, ya es una expansión, necesitas el juego base. Ya es una expansión que se disfruta mucho jugando a varios jugadores. Y nosotros, de hecho, lo hemos jugado a 5 jugadores y se disfruta un montón. Es una pasada de juego, es una auténtica maravilla de juego de mesa. Te tiene que gustar este tipo de juegos, este tipo de Eurogames, este tipo de juegos te tiene que gustar, pero es un juegazo. Además, este Tuscany lo que nos aporta es, aquí estamos viendo el tablero individual, pues en esa parte izquierda, ese anexo al tablero, en el que las ilustraciones y todo encajan perfectamente, pero es un anexo del tablero, donde está esa carta a la izquierda en la zona inferior, que es la zona de las estructuras nuevas, que aporta esta expansión. Después tener 2 estructuras, bueno, lógicamente hay una ampliación del juego con nuevas cosas, nuevas mecánicas, nuevos elementos, nuevas formas de jugar y un tablero nuevo, un tablero más grande, una nueva forma de jugar las diferentes estaciones, más opciones, más zonas donde jugar, más zonas donde ubicar a los trabajadores, nuevos tipos de trabajadores para colocar, trabajadores especializados y que además se seleccionan para las partidas y en las partidas van a ser diferentes jugadores especializados que nos van a permitir mecánicas diferentes. Tuscany le da una vuelta al juego, pero vamos, como el día y la noche, y lo convierte en un juego buenísimo. Pues lo que os decía antes, ¿no? El tablero se expande, se añade espacio, se ven la nueva manera de jugar las estaciones, vemos ahí en la esquina superior derecha del tablero las nuevas cartas de estructura que van a aparecer y aquí en la parte izquierda del tablero la nueva forma de pelear por los turnos, quién se levanta primero para trabajar, ¿no? Quién madruga antes, y la nueva tabla de recompensas que vamos a poder obtener según el turno que tengamos y en la parte inferior ese nuevo minijuego de mayorías que vamos a tener también, que no existía en el Viticulture básico. Bueno, en resumen, un juego de colocación de trabajadores de libro, en el que además se bloquean espacios y se bloquean acciones, en el que por eso es importante, en esa parte de esa cuadrícula que vemos a la izquierda, debajo de esa especie de reloj, que no es un reloj, pero bueno, para que nos centremos en el tablero, por eso es importante qué vamos a hacer, qué turno queremos tener, qué orden de juego en la próxima ronda. Queremos ser el primero, el último, por el medio, porque aquí se bloquean acciones. Y según va avanzando el juego, hay peleita por determinados espacios. Y además, si se juega un número menor de jugadores, no todos los espacios que vemos ahí van a estar disponibles. Normalmente el de la derecha de todo se va a eliminar y no se va a poder utilizar. O sea que siempre va a haber en algunas acciones alguna escasez de espacios, porque evidentemente también hay acciones más interesantes que otras. Y hay todas tienen su importancia y su valor. Pero sobre todo cuando la partida avanza, hay algunas acciones que son clave. Y empieza a haber tragedias y dramas por ubicar espacios. Y es un juego que da partidas memorables. En el puesto 14 hay un peso pesado de nuestra ludoteca y hay un peso pesado en general de los juegos de mesa. Y es Grand Hotel Austria. Es un juego ya del 2015, que además recientemente tuvo una reimpresión. Tuvo una reimpresión porque por fin en español, al final del año pasado y de cara también a la campaña navideña, apareció por fin, que era del año 2021 y apareció en español a finales de 2023, en el último tramo del año, Bailemos un vals, que es como se llegó en la traducción de Maldito Games, la expansión de este Gran Hotel Austria. El juego base de 2 a 4 jugadores. Con la expansión podemos jugar en solitario. Podemos jugar en solitario porque además trae 2 mazos para enfrentarnos digamos, al automa. Trae 2 mazos, un mazo para enfrentarnos en solitario al juego base con las expansiones y un mazo para enfrentarnos en solitario solo con la caja del juego base. O sea que no es que añada un solitario, sino que añade 2 solitarios diferentes.
De hecho, ya veis que tiene más de 20.000 votos el Gran Hotel Austria, que en el ranking general de la BGG está dentro de los 100 primeros, en concreto el 63, y en los juegos de estrategia en el puesto 53. Un peso de dificultad un poquito por encima de 3, con partidas recomendadas a partir de 12 años y que pueden llegar a durar 2 horas en función del número de jugadores. Es recurrente también el hecho de que la gente dijera que Grand Hotel Austria era un juego para jugar a dos. Bueno, eso realmente no es así. Es decir, a la gente le gustaba más jugar a dos por el turno de ida y vuelta del juego. Es decir, tenías que jugar tú, lo jugaba el otro, volvía a jugar el otro y te volvía a ti. Eso jugando a dos tenías que esperar menos. Si jugabas a tres, pues jugaba el primero, el segundo, el tercero, y luego el tercero, el segundo, el primero. Y si lo poníamos a cuatro, hasta que le volvía a tocar el primero, pues se aburría un poquito, ¿no? La expansión ahora aporta, porque la expansión es por módulos. Tenéis también de Gran Hotel Austria, Bailemos un Vals, un vídeo de hace unos meses en el que explicamos todos los módulos al detalle, os contamos todo lo que nos ofrece esa expansión. Pero hay un módulo, porque los módulos se pueden utilizar de forma independiente, hay un módulo que puedes introducir en el juego base, que es simplemente cambiar el tema del turno. Es decir, ya se juega normal, en el sentido de las agujas del reloj. Un turno secuencial normal. Primero, segundo, tercero, volvemos al primero otra vez. Bueno, y vamos jugando. A nosotros ya nos daba igual en el juego base. Nosotros casi siempre, en Hotel Austria es curioso, casi siempre hemos jugado a 3 jugadores. Las partidas que más hemos jugado en Hotel Austria han sido a 3 jugadores. La mayoría de partidas. En el puesto número 13 pues está Beast, este juego que en español nos trajo Bumblebee. Un juego de 2 a 4 jugadores, ojo, porque hay modo solitario ya, hablaremos de eso, con una dificultad que ahí tenemos en el 3, que si un poco más de 3, que si 3, bueno, ahí está. Es un juego que si nunca has jugado este tipo de juegos te puede costar un poquito al principio, pero yo a lo mejor le pondría un poquito más de 3. No mucho, pero un poquito. A partir de 14 años la comunidad dice 12, con partidas que se pueden prolongar un poco, y la comunidad dice que mejor 3 jugadores. Yo prefiero 4. Yo prefiero 4. Porque es un juego en el que es uno contra todos. Uno lleva una bestia, hay varias bestias que se pueden escoger, se juega solo con una. Bueno, ahora hablaremos también de eso. Se juega solo con una y hay cazadores. Hay para jugar hasta 3 cazadores diferentes, aunque hay más posibilidades. Puedes escoger entre varios, pero el máximo son 3. Si juegan 2 jugadores, hay que llevar dos cazadores. Y luego a 3 y 4, bueno, pues puede haber pues eso, 2 cazadores o 3 cazadores contra la bestia. La bestia se mueve en un movimiento oculto por el tablero. Aquí veis el tablero y esta pantalla que bloquea el registro donde lleva la bestia los movimientos que está haciendo, porque se sabe dónde empieza la bestia, luego se oculta y se va moviendo. La bestia tiene que realizar una serie de objetivos, de misiones en la partida, y los cazadores tienen que eliminar a la bestia. El que consiga sus objetivos al final de la partida gana. Y los objetivos son cambiantes, porque hay como diferentes contratos que ponen a la bestia y a los cazadores diferentes objetivos por delante, diferentes retos, aunque los cazadores siempre tienen que matar a la bestia con algún otro condicionante, y la bestia evitarlo, evitar que la maten y conseguir por el camino, pues hay aldeanos, hay animales por el bosque, etc. Y con un sistema de cartas ocultas que van marcando el movimiento y que luego se podrán consultar para ver la veracidad de los movimientos, bueno, pues la bestia se va moviendo por ahí, con la circunstancia de que hay diferentes elementos en el juego que permiten descubrir rastros de la bestia. Hay unas torres vigía que permiten, especialmente a uno de los cazadores, moverse de manera muy rápida de una parte a otra del tablero para intentar acorralar a la bestia. Se juega con un sistema de cartas para ir realizando las diferentes acciones, y además hay otros mazos de cartas que nos permiten alcanzar unas habilidades especiales para la bestia y para los cazadores. Os decía que hay variantes. ¿Por qué? Porque desde que el juego existe, lo que ha hecho la comunidad es crear diferentes modos de juego, diferentes contratos. Y se han creado nuevas variantes de juego. Esas variantes de juego permiten que aparezca más de una bestia en juego, y hay también variantes que se han creado para jugar en solitario a este juego. Además, el juego ya está en proceso muy avanzado, a través de la campaña de financiación, la expansión del juego,
Una expansión que aporta mucho contenido y que además con la expansión va a llegar la opción, a todos aquellos que os gusta, de tener miniaturas para el juego base también y todo tipo de elementos que va a deluxificar y a mejorar la presencia en juego del mesa y mejorar la experiencia de juego. Es un juego que no le va a gustar a todo el mundo, un juego que no le va a gustar a todo el mundo y quizá por eso también bueno, pues esa votación, desde que el juego salió en 2022, no hay tantas votaciones, no tiene una puntuación por encima de 8 de puntuación media, y todavía en el ranking general de la BGG pues está en el puesto 1037, ¿no? Ya veis, hay juegos temáticos el 200 y poco y en juegos de estrategia casi en el 600. No es un juego para todo el mundo, evidentemente, pero es un juego que a nosotros nos gusta mucho, de verdad que nos gusta mucho el juego. Que lo trajo Bumblebee y que el año pasado lo presentó en la feria Interocio. Toda esa variedad de cazadores y de bestias que además tendrían este tipo de tableros. Los cazadores tienen unos parecidos, que son en formato horizontal, las bestias así en vertical, en los que se van poniendo los diferentes elementos. Habrá solo una bestia en la partida, en lo que es el juego normal. Y todos esos espacios que vemos en el tablero, esas cuadrículas y esa parte inferior, es porque las bestias llevan acólitos, llevan sus acompañantes que le permiten un poco lidiar contra los cazadores. Y además todos esos espacios, esas cuadrículas, permiten que la bestia y también los cazadores en sus tableros tienen una apariencia visual similar, los tableros, con esos espacios, en los que podemos, entre comillas, comprar en momentos determinados del juego nuevas habilidades, capacidades para nuestra bestia. Algo parecido le pasa al juego que ocupa el puesto 12 y que no es otro que Root. Root, también la cuestión que tiene pues es reunir a varios. Como Root, como mejor funciona es jugando varios jugadores. La caja del juego base permite jugar de 2 a 4 jugadores, pero es que hay cajas que permiten jugar en solitario, hay cajas que permiten jugar en cooperativo, que el juego base es para jugar todos contra todos. Hay cajas, como decía, que aportan el solitario, cajas que aportan la posibilidad de jugar en cooperativo y cajas que aportan la posibilidad de jugar a más de 4 jugadores. Hay un montón de cajas de Root. A mí es mi juego preferido. Es el juego que yo pondría en el número 1, pero como esto está hecho por 5 personas y entiendo la dificultad que tiene plantar en mesa Root para jugar los 5, no es el juego más fácil de volver a rejugar y como lo hemos jugado mucho, pues tampoco es un juego que ahora esté en la preferencia de ser el primero en salir a mesa otra vez. Pero como recientemente hemos tenido la expansión de Merodeadores, que es una muy buena expansión, bueno, pues otra vez está ahí en los primeros puestos, ¿no? Root, que nos ha dado partidas muy buenas. Pero bueno, ya os avanzo que no me voy a meter más en Root, que ocupa el puesto número 12 en nuestra lista de 30, de este top 30 con estas características especiales. No me voy a meter más porque en breve, en relación con las últimas expansiones que aparecieron de Root, que completan ya el juego y terminan todas las expansiones de Root, de todas las cajas y todo el material de Root ya está publicado, salvo que les pase algo a los autores, entendemos que ya no se va a publicar nada nuevo de Root. Nos hemos propuesto hacer un vídeo con una guía de compra sobre Root, para diferentes perfiles de jugadores. No para que compréis todo, sino que os recomendamos comprar en función de vuestro perfil o de cómo os guste Root o de cómo os guste jugar a Root o de cuál sea vuestra intención o vuestro pensamiento de cómo os gustaría ampliar Root y por qué. Entonces, en función de eso, vamos a hacer un vídeo de guía de compra de Root, porque para mí es mi juego top number one. Y tenemos pensado hacer ese vídeo. Si queréis que lo hagamos pronto, pues nos dejáis en comentarios. Oye, que nos interesa el vídeo ese de guía de compra de Root, hacerlo pronto. Porque si no, tardaremos un poco en hacerlo, pero lo tenemos en mente. Si os interesa que lo hagamos pronto, nos lo dejáis en comentarios y trataremos de agilizar que ese vídeo aparezca. Y nos vamos ya con el último de los juegos del vídeo de hoy, y sería el que ocupa el puesto 11 en el total de la lista. De estos juegos de grandes partidas, partidas épicas, juegos que queremos volver a rejugar, juegos top en nuestra ludoteca y que siempre permanecerán en ella. Y este juego volvemos a recuperar la editorial Bumblebee y nos encontramos con Hegemony. Hegemony, que para mí fue el mejor juego en español del año pasado, ocupa este puesto 11
porque, repito, este listado está hecho por 5 personas que nos gustan más o menos los mismos juegos, pero tenemos puntualizaciones y pequeñas preferencias, y luego los juegos tienen sus características. Una de las características de Hegemony es que lo mejor de este juego es jugarlo a 4. La experiencia total de Hegemony es jugarla a 4 jugadores. Y jugar a 4 jugadores a Hegemony supone tener toda una tarde por delante completa, y cuando digo toda una tarde por delante completa es no esperar mucho después de comer para empezar a jugar, porque la partida va a ser varias horas. ¿Es un juego de un 4,25 como pone ahí sobre 5? Yo creo que no. Yo creo que es un juego que debería estar por debajo de 4 en el peso de la BGG. Esa es mi opinión. Y lo he jugado, y lo he probado, y he probado todas las facciones, y le he dado el juego para arriba y para abajo. Tenéis un tutorial de 1 hora en la que explicamos el juego y el unboxing y todo. No creo que tenga tanta dificultad el juego. Y aquí estáis viendo, fijaros, esta valoración de 8,9, pero solo tiene 110 votos. Una puntuación de 8,9 con solo 110 votos. ¿Por qué he querido traer esta imagen? Porque es exactamente la edición que publicó Bumblebee en español y que no es la que se publicó en todos los países. Y por eso es una caja que permite jugar de 1 a 4. Porque lo normal es que Hegemony fuera esta otra imagen que tenemos aquí. Aquí ya tenemos 6.000 votos, un 8,50 de puntuación media y un peso similar, ¿no? Pero de 2 a 4 jugadores. Porque la imagen de arriba, la primera que os ponía, era la edición extendida o la edición especial, que incorpora ya todos los elementos para jugar en solitario y alguna otra pequeña expansión que mejora mucho el juego. La edición de Bumblebee es una edición que existe en España, que se publicó en España, pero que no es lo que se publicó en todas partes y en todos los idiomas. Además, Bumblebee también publicó en español la pequeña expansión, esta sí aparte, que era un mazo de cartas de eventos históricos, que nosotros también tenemos, y que le aporta mucha variabilidad, pero sobre todo es muy interesante porque Hegemony es un juego económico, pero económico porque trata sobre la economía de un país. No porque tenga mecánicas de juegos de economía, no, es que es un juego sobre la economía de un país, con las clases sociales y con muchas mecánicas que están estudiadas perfectamente con la temática de la economía. Y Hegemony se ha llevado tropecientos premios porque es un juegazo, yo digo, para mí el mejor juego en español del año pasado. Y además tiene, en la caja de Bumblebee tuvimos la suerte de que tuviera la expansión Crisis y Control, que incluye los automas de 3 de las clases, porque no hay un automa para el Estado, porque el Estado siempre juega, aun cuando juegas en solitario a 2 jugadores o 3 jugadores, el Estado siempre juega de forma semiautomática. Hay que hacerle un mantenimiento a alguna de las personas que están jugando, pero el Estado siempre juega. Pero es un gran juego para jugar en solitario, porque tiene un solitario que juega como un jugador. El automa va a hacer en la medida de lo posible lo mismo que harías tú si estuvieras jugando. La opción más razonable, la opción más lógica, la mejor opción para el automa. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con este segundo vídeo, de los mejores juegos de nuestra ludoteca, por esos motivos que ya sabéis. Y en breve vendremos con el tercero y definitivo, en el que os contaremos cuáles son entonces los 10 juegos que ocupan esa parte alta de la posición de este ranking, de juegos que tienen una especial valoración por sus partidas épicas, por sus recuerdos, por sus experiencias, por las vivencias y por las ganas que tenemos de rejugarlos. Pues nada más, suscribiros al canal de Minimipel si no estáis suscritos. Si os gusta el contenido que veis aquí y no estáis suscritos, pues ya sabéis, suscribiros al canal, en cualquier caso activar la campanita para que os lleguen los avisos de cuando publicamos nuevo contenido. Y nos vemos aquí, en el canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa, con próximas propuestas. Gracias a todos y adiós.